¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a un expediente TVC interesante, sin duda. Hoy vamos a hablar de Soy la Dueña, el más reciente libro de la periodista San Juana Martínez. San Juana, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. De entrada te pregunto, ¿por qué escribir, en este caso, de la pareja presidencial? Que no es propiamente de la pareja, pero ¿por qué escribir de ellos? Pues escribir particularmente de ella. Creo que la figura de la primera dama es una de las más oscuras, la menos transparente del gobierno, y porque hay una estela ahí, una sombra de corrupción que es importante analizar. La corrupción es una violación a los derechos humanos. A ver, desmenúzanos un poquito estos tres términos, obscura, corrupción y poco transparente. Pues mira, tradicionalmente la figura de primera dama ha sido muy diversa, como que cada que llega cada una es distinta, le pone el sello distintivo, ¿no? Pero en el caso de Angélica Rivera fue muy llamativo que ella no quiso dirigir, para empezar, el DIF, una institución igualmente poco transparente que incluso debería desaparecer. Ha dejado de tener interés porque igual sirve para regalar despensas en tiempo electoral como para utilizar su presupuesto en el Teletón. Sí. Lo que yo me refiero es a que ella no quiso hacer como una labor social que tradicionalmente la hacen las primeras damas. Yo creo que tú recordarás entre comillas, algunas. Entre comillas. Entre comillas. Bueno, es más una apariencia, ¿no? Pues solamente por hablar de la anterior, Margarita Zavala, que ahora está ahí postulándose y quiere ser la próxima candidata la primera. a la presidencia. Y sería la primera en todo caso. Y mira, tiene posibilidades, sí, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Y ella sí se preocupó por el tema de las adicciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de Angélica Rivera, no. Ella sencillamente no le interesó que en un país con casi 70 millones de pobres hacer labor social. Al contrario, se dedicó a lucir, a ostentar riqueza, ¿no? Ahí, déjame decirte, también por un lado es mejor que a veces no se metan, ¿no? Si no saben, si no es más que para aparecer en las notas y decir estuvo de la prensa rosa. La presidenta del DIF estuvo presente, pues sí, pero a veces o mayoritariamente poco han hecho las primeras damas. Lamentablemente, ¿sí? Porque yo creo que deberían de tener un papel preponderante en la agenda social, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es tan necesaria en un país como México, con este índice de pobreza. Pero más allá de eso, yo creo que Angélica Rivera no estuvo por la labor, ¿no? Ella no tiene, yo empecé a investigarla, es una investigación de casi 300 páginas, yo empecé a investigar sus propiedades. En México no tiene una sola propiedad, en el registro público de la propiedad no aparece su nombre, y ella tiene sus propiedades en el extranjero. Entonces era muy interesante ver, yo estuve en Miami, por ejemplo, en la urbanización, en la isla Key Biscayne, que es donde, en esta urbanización de Ocean Tower, en donde pues una gran cantidad de políticos latinoamericanos tienen sus departamentos ahí. Colombia, Venezuela, Panamá y por supuesto México. Ahí en este tema de Ocean Tower, que vamos a entrar un poco más adelante, es el más reciente escándalo que finalmente tuvo que dar pasos atrás. El periódico, The Guardian. Bueno, lo publicamos al mismo tiempo, yo lo publiqué en sinemargo.mx porque ya estaba preparándose este libro, estaba a punto de salir y forma parte, es el 2% de mi capítulo, El peso de la riqueza, ¿no? Yo estuve en Estados Unidos investigando, tú sabes que allá, bueno, la información y la transparencia funcionan, todo es público, entonces lo que hice fue ir a los archivos de las empresas offshore, porque son así como los políticos latinoamericanos o mucha gente compra sus propiedades, claro, ¿verdad? O vende, como el caso de Duarte, ¿no? Exacto. Y era muy importante checar quiénes eran los dueños de esas empresas papel o de esas empresas fantasma. Y ahí aparecía la señora Rivera, que 2 meses después de estar casada con Enrique Peña Nieto, pagó más de $1 millón para liquidar su deuda, su hipoteca del departamento que tiene ahí, y que no solamente usa ese, sino también el del señor Pierre Dan, que por cierto, como vecino, pues le paga su departamento. Yo no me vi en la necesidad de echarme para atrás como The Guardian o de pedir disculpas, porque
yo no cometí ese error. O sea, yo lo que presento de manera detallada son las vivencias de esa urbanización. O sea, el color, para que el lector vaya paso por paso recorriendo una zona que está vetada para todo el mundo. Yo entré ahí gracias a una mujer que me dio la posibilidad de entrar, que es la ex esposa del hijo mayor de Arturo Montiel. Mira, bueno. Así es. Qué bonita familia. Déjame decirte una cosa, dentro de estas palabras hablabas tú de obscura. ¿Por qué obscura? Mira, oscura porque no existen datos del presupuesto que utiliza. La señora dice, la señora Angélica Rivera dice que ella no es funcionario público. ¿Es verdad? No es funcionario público, pero goza de las bondades del presupuesto. Claro. Y no hay números. No existe información. Presidencia de la República te niega como periodista y no accede a la transparencia a la que están obligados a decirnos cuánto gasta la señora Rivera. ¿En qué? Por ejemplo, en la bitácora de aeronaves. La señora vive más en el extranjero que aquí. Ya casi no participa en los eventos, la tienen muy protegida. Si hay alguien protegida en este momento en el gobierno federal es Angélica Rivera. ¿Por? Pues porque la quieren proteger de la crítica y del odio, también del desprecio de la ciudadanía. Toma en cuenta que la última aparición fue en Bellas Artes en un concierto de Ana Belén y empezó la rechifla cuando dijeron su nombre, ¿no? Claro. Entonces es una manera de protegerla, de no exhibirla, porque ya ha cometido una serie de errores garrafales, terribles, como ese discurso histórico sobre la Casa Blanca, ¿no? Una sombra de la corrupción que la persigue. Déjame hacerte una pregunta, San Juana Martínez. Pareciera que el investigar o el escribir, en este caso sobre el presidente Enrique Peña Nieto, sobre su entorno, su esposa, sus hijos adoptivos, se ha convertido, déjame decirlo así, en un deporte. ¿Es así? ¿Es golpear? Pues mira, yo creo que todo lo contrario. Creo que la prensa, una buena parte de la prensa está arrodillada ante el poder o ante el crimen organizado, porque en provincia, yo soy del norte, y ahí podemos ver cómo una parte de la prensa está arrodillada ante el crimen organizado por supervivencia o por interés económico. Y en el caso de la influencia de Presidencia de la República sobre los medios, pues tú lo ves. O sea, la crítica contra Enrique Peña Nieto está atomizada. Que no es el caso de Mega Noticias TVC, lo aclaro. Afortunadamente este es un espacio de libertad. Así es. Y es fantástico. Pero con responsabilidad. Así es. Con responsabilidad. Como sí siempre. Hablamos y sí. Fundamentado. Exacto, fundamentado. Y con argumentos, con investigación, con periodismo, ¿no? Porque ese es nuestro reto. Y celebro que existan estos espacios, Paco, de libertad como el tuyo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vas, San Juana Martínez, escribiendo este tipo de Pues yo creo que hay que abrir el debate en torno a la figura de la primera dama. No podemos seguir como si esto fuera una monarquía, como la realeza, ¿no? Estos espectáculos de ostentación de riqueza que hace la familia presidencial, ellos y sus hijos, sus vástagos, utilizando encima $500,000 de pesos, en un vestido de 150,000 pesos, zapatos, joyas, y por supuesto tener un ritmo de vida de manera ostentosa, ¿no? Y luego que no se investigue realmente la corrupción. México se gasta, el gobierno mexicano se gasta el 9% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de $1 billón de pesos anuales en el combate a la corrupción. ¿Y cuántos gobernadores, exgobernadores corruptos conoces tú que estén en la cárcel? Muy pocos, muy pocos. Entonces todo es un aparato de simulación para proteger a los corruptos y que permanezca esta impunidad endémica que carcome el sistema político mexicano. Y lo estamos viendo con la figura presidencial y con la señora Angélica Rivera, quienes no fueron realmente investigados porque pusieron ahí a un amigo, a un subordinado, que fue el señor Andrade, ¿no? Virgilio Andrade. Hay un capítulo dedicado a Virgilio Andrade
y gracias a su expareja extramarital, pues nos enteramos de todo este montaje que se hizo para proteger a la pareja presidencial. Aquí platicas esto Con detalle. Que te lo dice, ¿quién lo dices? Una expareja de Virgilio Andrade. De Virgilio Andrade. Así es, son muy buenas fuentes, tú sabes, las mujeres. Ajá, sí, vamos, y te preguntaba, y hemos estado hablando de ello, San Juana, de el tener la documentación, de tener los pelos de la burra en la mano para poder decir las cosas, ¿no? Así es. Hay pruebas, hay documentación que avala lo que tú estás plasmando en Soy la Dueña. Así es. Yo creo que es importante argumentar, como tú dices, con responsabilidad. Nuestra obligación es sustentar cada una de nuestras informaciones y el libro está perfectamente bien investigado. Me queda un minutito de este fragmento. Te pregunto rápidamente. Antes de arrancar esta entrevista me dijiste, tienes un libro, cuídalo. ¿Por qué? Pues porque va a ser un libro prácticamente que tiene ya en este momento un vacío mediático. Es un libro incómodo y que posiblemente vaya a ser requerido de alguna manera. Ya ves que hay muchas formas de secuestrar publicaciones, ¿no? Entonces esperemos que esto no sufra, pero desde ahora, por favor, háganse con su ejemplar y no pierdan tiempo. San Juana, vamos a hacer una breve pausa. No le cambie, regresamos con más de Soy la Dueña, aquí en Expedientes TVC. Aporta precisamente la exhibición del fenómeno de la corrupción. Bueno, continuamos aquí en Expedientes TVC, gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con San Juana Martínez, la periodista y escritora de Soy la Dueña. ¿Qué número de libro ya has trabajado? 13. 13 libros. El primero. La cara oculta del Vaticano. Un libro que fue secuestrado de manera muy sui generis, porque salió la tirada, llegó a las librerías y de las librerías fue desapareciendo, ¿no? O sea, llegaban... tú sabes que los libros tienen un camino azaroso. Uno los escribe y los dejas ahí, son como los hijos, ¿sabes? Que tienen que volar. Así es. Entonces, bueno, con menos problemas, ¿verdad? Entonces llegaba a las librerías y desaparecía. Venía gente y lo compraba todos los que había, ¿no? A veces 20, a veces 30, a veces 50. Yo le agradezco a la iglesia porque supuestamente esto lo hizo, fue una operación de la jerarquía católica y se llevaron finalmente todos los libros. Es un libro que, por otro lado, se ha convertido como en la Biblia de los cristianos, porque es un libro de casi 500 páginas que contiene todas las fechorías en un periodo determinado entre Wojtyla y Ratzinger que se cometieron en el Vaticano. Está la mafia Pedue, que estaba metidísima con Andreotti, tú recuerdas el proceso Manipuliti histórico, y luego está los fraudes financieros del Banco Ambrosiano, todo el tema de los Illuminati, todas las delitos, crímenes, historias palaciegas del Vaticano, de la Santa Sede, en torno a la curia que controlaba ese pontificado de Wojtyla ya cuando estaba ya muy mayor. Y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con la protección a los curas pederastas. Es el primer libro de una trilogía que yo hice sobre abusos sexuales del clero. San Juana, no es el tema, pero aprovechando que mencionabas de tu primer libro, recuérdanos el nombre. La cara oculta del Vaticano. ¿Tú crees que ha cambiado esta situación que ahora nos has platicado con la llegada del Papa Francisco? Pues mira, ha cambiado en parte. Es un papa simpático, abierto, ideológicamente más progresista, por supuesto, es jesuita, pero sin embargo en ciertos temas está ahí anquilosado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los abusos sexuales del clero no se ha hecho realmente un cambio radical. Él ha dicho tolerancia cero, pero hasta este momento no se detienen a los sacerdotes. Ya con Francisco ahí en la silla de San Pedro sentado, hubo un caso paradigmático que fue el nuncio apostólico en República Dominicana, Kewelowski. Él fue acusado de decenas de abusos sexuales a niños y sacado de República Dominicana con un pasaporte diplomático y protegido en el Vaticano. Y esto fue una operación de Francisco, del Papa Francisco. Es decir, dijo, yo aquí lo quiero porque lo vamos a enjuiciar, pero en realidad lo que se hizo fue
Extraerlo. Protegerlo, o sea, Claro. llevárselo al Vaticano, meterlo a un retiro de oro, como quien dice, ¿verdad? Porque ahí fue donde finalmente murió en extrañas circunstancias. Nunca se le enjuició, las víctimas pues se quedaron esperando justicia, no hubo reparación a las víctimas, a las decenas de víctimas de este hombre. Pero esto, Paco, son delitos de lesa humanidad, se podría considerar sí, así, sí. que han sucedido a lo largo y ancho del mundo, porque la iglesia ahí funciona como una mafia. México no está exento. Tiene México, bueno, con esta jerarquía católica que te puedo decir, encabezada por Norberto Rivera, el homófobo cardenal. Pero más allá de eso, imagínate, tenemos a una iglesia que funciona con este abrazo, con la omertá de los mafiosos, el secretismo, la protección a los criminales, por la razón más antigua del mundo, el dinero. La iglesia norteamericana pagó más de $2,000 millones en compensaciones a alrededor de 5,000 víctimas de abuso sexual de sacerdotes, 10,000 sacerdotes acusados de pederastia clerical, y se quedó en bancarrota. Entonces, la iglesia ha ido acumulando riqueza durante siglos y siglos y no quiere soltar el dinero, por supuesto, y por eso funciona como una mafia a la hora de proteger a los curas pederastas. Pues ahí está una parte de lo que trae la cara oculta del Vaticano. Ya no lean a Dan Brown, lean a San Juana Martínez. Oye, regresando a nuestro tema, San Juana, en este libro que haces una radiografía, si esa es la palabra, una radiografía de la primera dama de México. Hay múltiples etapas, una de ellas evidentemente la de actriz, primera actriz, amada por el público telenovelero de este país, que llega a la presidencia como la primera dama, avanza en un primer año, al igual que el presidente Enrique Peña Nieto, terso, suave, de grandes éxitos, y la Casa Blanca marca un parteaguas. Un antes y un después. ¿Qué pasa a partir de Casablanca con la primera dama? Pues del amor, ya sabes que del amor al odio hay un paso, ¿no? El abismo. O sea, pasaron de querer mucho a la gaviota a odiarla. ¿Sí sencillamente. lo sientes así? Yo creo que sí hay un desprecio por parte del pueblo hacia ella. Te lo decía, te lo pregunto por esto, y hace apenas unos días veía yo algunas imágenes del presidente en uno de sus tantos eventos en alguna comunidad del país, y veía yo a la gente desbordada en querer tocarlo, en querer sacarse la selfie, en tomar la foto. ¿A Enrique Peña Nieto? A Enrique Peña Nieto. Entonces decía, a ver, ¿en qué momento hay ese odio y en qué momento te olvidas del odio y quieres tocar? Y no eran acarreados, Paco. Mira, podría ser porque a veces pues, los llevan acarreados y les dan su lonche y su frutzi. Pero aún con eso, la gente no está obligada a acercarse al presidente. Ay, ¿cómo no? Sí, obligada a acercarse, no. Pues sí, puede ser que... Obligada sí. a lo mejor a aplaudirle, Ajá. sí. Así es. Yo, al igual que tú, estuve muchas veces en eventos presidenciales y los ves. Claro. Pero esta parte que te estoy diciendo y ves a la gente después feliz, disfrutando lo que bueno, pero tú dime una cosa, o sea, son guapos. Sí, no, claro, ambos. Claro, que fue o sea, lo primero que es una pareja, enamoró a este país, ¿no? Exacto, es una pareja de dos personas guapas, ¿no? Bien parecidas, y obviamente, pues a lo mejor eso es lo que también le gusta a la gente. Y la investidura de la figura presidencial es enigmática, o sea, tiene ese poder absoluto para el pueblo, ¿no? Para la prole, como diría la hija de Peña Nieto, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer una radiografía de la primera dama? Pues porque ella le dio millones de votos. ¿Habría ganado realmente Enrique Peña Nieto sin la gaviota? Acordémonos de ese papel en la telenovela, precisamente, de la gaviota, que era sensacional en ese momento. ¿Cuántos millones de votos le dio Angélica Rivera a Enrique Peña Nieto? Esa es la gran pregunta. Ahora después se convirtió en un problema llamado Angélica Rivera.
pero en un principio se utilizó. De hecho, hay todo un montaje por parte de Televisa para buscarle no solamente llegar a la silla del Águila, sino para buscarle una novia que después se convirtió en una esposa, con una maniobra ahí dentro de la iglesia para anular el matrimonio religioso con el Güero Castro, hermano de Verónica Castro, que también la entrevista, Verónica Castro. Dime una cosa, cuando hablas de que se convierte en un problema, ¿por qué? Pues porque deja de ser popular, deja de ser atractiva como pareja y porque empieza a generar problemas precisamente esta ostentación de riqueza. Este gusto que tiene la señora por la prensa del corazón de abrir sus puertas de casa y las de su corazón. Que ya lo traía de antes. De antes, por supuesto. Como actriz, así tienes. Bueno, no sé si tengas que ser así, pero finalmente así son. Así es. Mira, hay un capítulo que se llama El burdel más grande, el burdel más grande de México. ¿Quién es? ¿Dónde está? Pues hay una persona que trabajó 28 años en Televisa, Mario Lafontaine, y que me da una larga entrevista sobre los entresijos que se viven en esa televisora. Angélica Rivera llegó con 15 años ahí y él estaba en ese momento en una posición preponderante y por supuesto reconstruir su paso por la televisión ha sido complejo porque ahora sus telenovelas están enlatadas y también sus almanaques con bikini y todas estas cosas las han borrado. Bueno, entonces este libro tiene... Pasó lo mismo con la esposa de Miguel Alemán. De Miguel Alemán, bueno, y Sasha Montenegro, que bueno, era la amante, ¿no? Nos quedan ya escasamente 2 minutitos, San Juana. Yo te quisiera preguntar, a ver, ¿qué aporta a Soy la Dueña y qué aporta en este tipo de libros a una sociedad que está harta, cansada, lastimada, viviendo una crisis económica severa, con inseguridad? ¿Qué aporta? Aporta precisamente la exhibición del fenómeno de la corrupción. Las maneras inmensas que tiene la clase política mexicana para robar dinero. ¿Y después qué? Del presupuesto. Pues viene el 2018. Por eso está tan cercano este libro, muy importante, ¿no? El siguiente, a lo mejor Margarita Zavala, habría que también investigarla, ya que quiere ser presidenta. Pero fíjate, si sigues ese camino, igual y no tenemos ni siquiera candidatos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Quién se salva, verdad? Mira, ahorita de lo más reciente, nadie se salva. Empezando por Andrés Manuel con su 3 de 3 y las propiedades en la Ciudad de México, Margarita, que trae una carga y una losa pesada llamada Felipe Calderón, Nuño con el problema de la reforma educativa, en fin. Osorio Chong, Videgaray. Bueno, yo creo que el libro lo que aporta son esos laberintos que se buscan los políticos mexicanos para enriquecerse ilícitamente, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuántas propiedades tiene Angélica Rivera realmente? ¿Cuántos prestanombres? ¿Cuánta riqueza ha acumulado en estos años? Lo importante no es cuánto, sino de dónde. ¿De dónde? Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo puedes pagar más de $1 millón 2 meses después de casada? O cómo puedes vender una propiedad enorme en los Estados Unidos en $10. Así es, por ejemplo. Como lo hizo Javier Duarte. Y porque, ¿sabes qué, Paco? Lo más importante es decir que la corrupción es un fenómeno que nos ofende a todos. Nos deberíamos de sentir ofendidos. No, nos sentimos ofendidos. Porque es una violación a los derechos humanos. ¿Cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántos hospitales, cuántas carreteras se podrían hacer con todo el dinero que se roban estos políticos sinvergüenzas? ¿Cuántos? Esa es la gran incógnita y eso es lo que nosotros como periodistas de investigación tenemos que dar la luz, ¿no? Así es. Pues bueno, déjame nada más comentarte. Yo he marcado mucho este tema de la corrupción aquí en Mega Noticias TVC y lo he marcado así, la corrupción, el lujo del poder y que te lleva a la impunidad. Así Eso es con lo que tenemos que lidiar, luchar y terminar. San Juana Martínez, te agradezco muchísimo. Felicidades y esperamos ver este libro en las librerías. Esperamos muy pronto. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Y le agradezco a usted que haya permitido platicar sobre Soy la Dueña, este libro de la editorial Planeta con San Juana Martínez. Gracias, nos vemos en el próximo Expediente TVC.